Bueno. ¿Se logra visualizar? Ahí nos estamos visualizando, Leonardo. Pero bueno, estamos... Qué raro. De todas maneras, tiene que estar igual. Después, una vez finalizada la charla, cuando se edita el video, sale igual. Ok. Vamos a guardar unos minutos más, dado los inconvenientes técnicos, para que se vayan uniendo. Ya tenemos a Ariana que se comenzó a unir. Estaba Facundo Bazán también por ahí. ¿No? En minuto vamos a comenzar con otra charla del ciclo Paramos la pelota dentro de lo que es la página Un universo de frenos y gambetas, una idea de quienes habla y de Jorge Altamirano. Vamos a ir acompañando con un poquito de música mientras tanto esperamos. Ahí estamos, Marcos.
Ahí está, ahí se ve Ahí perfecto. estamos, ahí estamos. Buenísimo. Y ahí compartíamos la música de los charros, la última canción, se llama. Bueno, vamos a ir comenzando una charla más. Ahí se va viendo también la sound, también. Saludamos. Armando Rodríguez 37 se unió. Bueno, vamos a ir comenzando. Bueno, Hoy contamos con la presencia, grata presencia de Leonardo Bazán, psicólogo, psicoanalista, practica psicoanálisis en consultorio privado en Ciudad de México, dedicado sobre todo a la clínica infantil con niños. Hoy nos va a ofrecer, va a comentar, ha elegido como título para esta charla el campo de juego. Así que bueno, va a ser un gusto para nosotros, y desde ya muy agradecido, Leonardo, por haber elegido participar en este ciclo. Así que en mi nombre y de Jorge Altamirano te agradecemos y bueno, te escuchamos. bueno, saludo a todos aquellos que nos estén escuchando, observando en este momento. Y en principio, Marcos, gracias a vos por la invitación. ¿Sí? Me parece un lindo proyecto el que llevan Jorge y vos, ¿no? En relación a esta cuestión que en principio tiene esta cuestión futbolera, ¿no? Puesta en juego aquí. Sin embargo, me parece que es importante también ver la otra dimensión que está cobrando de alguna manera este proyecto y que tiene que ver con hacer circular la palabra. ¿Mm? La palabra de psicólogos, psicoanalistas, avesado a diferentes temas, ¿no? Y que bueno, así como se hace circular la pelota, también se hace circular la palabra. Me parece que es algo muy lindo, ¿no? Muy lindo, es una apuesta muy grata. Al menos así es mi manera de verlo, ¿no? Te reitero, gracias por la invitación. Y bueno, así que empezamos a hacer rodar la pelota, ¿eh? En principio, mira, como te comenté la vez pasada, en relación a esto del título, ¿no? Esto del campo de juego, ¿no? Que de alguna manera hace resonar esto de dónde se juega, el espacio en el que se juega, ¿no? Y de alguna manera quise hacer jugar justamente la dimensión del juego. O sea, ¿de qué se trata cuando hablamos de juego? Sobre qué bases se juega. Por ahí uno escucha en los diferentes ambientes, ¿no? En la clínica, no sé, cuando vas a algún campo de juego, ya sea del fútbol. Yo estoy muy acostumbrado a ir a los entrenamientos, a los juegos de mi hijo, ¿no? Mi hijo tiene 8 años, y bueno, y uno escucha, digamos, en estos diferentes ambientes, el cómo en diferentes oportunidades hay cierta, está bien, no hay por qué saberlo, ¿no? Pero cierta dificultad a lo que se llama, a lo que se entiende por juego, ¿no? Que habría que diferenciarlo un poco de esta cuestión que pasa más por el lado del entretenimiento, podría ser, ¿no? El entretenimiento, o sea, esto de, bueno, que juegue fútbol, es muy común,
¿no? Es muy común escuchar que vaya a jugar fútbol o que haga algo, ¿no? Ahora bien, sería importante empezar a preguntarnos si realmente hay, hay posibilidad, o hay en esos lugares, eh, hay posibilidades del juego, ¿no? Realmente se juega algo de la dimensión del juego. Este, eh, estamos obviamente hablando, bueno, quizás no sea tan obvio, pero hablando de ciertos tiempos de la constitución subjetiva, ¿sí? Estamos hablando del tiempo de la niñez. El juego en la niñez. Habría que ver cuál es la dimensión que cobra en la adultez el juego. Sin embargo, un niño, eh, si se le permite, empieza a jugar, digo, esto teniendo como base también lo que ya han desarrollado los diferentes ponentes que han pasado por aquí, Marcos, ¿no? Esto, de alguna manera, quiero seguir en cierta línea de lo que vienen desarrollando, ¿no? Y tratándose de constitución subjetiva, digo, la pregunta es, bueno, ¿cuándo empieza a jugar un niño? ¿No? ¿Desde cuándo podríamos considerar que un niño juega? ¿No? Y muchas veces, digo, el tiempo exacto está complicado de situarlo, de enmarcarlo, ¿no? En una fecha precisa. Sin embargo, eh, notamos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando se empieza cuando el niño está amamantándose, ¿no? Muchas veces notamos que el niño no solamente se está amamantando, sino que hace este trabajo de ida y vuelta entre el tomar el pezón y soltarlo. Y en ese soltarlo y tomarlo, muchas veces hay una mirada que se dirige a la madre y que se ven ciertos gestos, ¿no? Ciertos gestos que pasan por la risa, ¿no? Hay cierta... ahí se nota que hay cierto juego porque hay cierta alegría puesta en juego en el niño, ¿no? Por esta mirada de, bueno, tomo del pezón y lo suelto. Y que muchas madres dicen, bueno, a ver, ¿qué hace? ¿Quiere amamantarse o no? ¿No? Sin embargo, un niño no es solamente una boca a alimentarse, ¿no? Si se le da la oportunidad, si se le da la oportunidad de soportar ese espacio que se genera entre la alimentación, ¿no? Entre la alimentación y la risa, podemos pensarlo, podemos decir que ahí se está haciendo un espacio de juego, ¿no? Porque a esto me refería con el campo de juego, que pasa también por el lado de qué permite el otro, el otro, el otro que tiene que ver con la constitución de ese niño, ¿no? ¿Qué permite? Permite que este niño se distancie para jugar y volver a la alimentación, ¿no? Ahí podemos ver estos diferentes momentos que van abriendo un campo nuevo, una dimensión nueva sobre la que el niño se va a ir constituyendo, ¿no? Es interesante ver estos momentos, porque, digamos, en definitiva, lo que podemos pensar aquí es que es como como pensar en la fabricación de una vasija, ¿no? ¿Qué es lo importante de la fabricación de una vasija, ¿no? La hechura en sí, podemos pensar en la vasija, en la forma de la vasija, ¿no? Pero no es sin ese agujero central, ese vacío, ¿no?
que se constituye la vasija. Podemos pensar que el otro da al niño diferentes elementos, ¿sí? Da diferentes elementos, pero no es sin una brecha en todos esos elementos, ¿sí? Una falta en juego en relación a todos esos elementos, que se puede constituir algo del campo de juego. Hace un rato, Marcos, antes de conectarnos, tú habías hablado algo de lo que de la etimología del juego, ¿sí? Y había algo en relación a la... No recuerdo bien la palabra. No sé si tienes a mano. Ahí a ver si lo ubico acá en el texto. Sí. Descubierto. Estas son cosas que ponen a la sorpresa, digamos, ¿no? Esta charla. Porque claro, me encontré con la etimología de la palabra juego, que es pakinia, que viene del griego, y que deriva de pagnie, que significa broma. Sí. Me pareció importante esto de que remarques lo de la palabra broma, ¿no? Porque de alguna manera, al menos a mí me remite a broma, hacerle una broma al otro, es que el otro caiga en esa broma, ¿no? En que el otro no se la sepa todo, sino que cae en cierta falta, ¿no? El otro no tiene todas las cartas del juego. Hay algo en el cual al otro lo puedo embaucar, ¿no? Quizás es una palabra fuerte, embaucar, pero bueno, digo, hay una posibilidad de que el otro no tenga todas las cartas del juego, ¿sí? Sobre esto, creo que es posible que haya cierta creatividad, ¿no? Estamos acostumbrados a escuchar que en el juego se crea, ¿no? Se crea. Bueno, digamos, se crea con los elementos del otro, pero no solamente con los elementos que el otro me brinda, sino con esa falta que el otro puede también brindar, ¿no? Eso que el otro ahí no puede responder completamente, ¿no? Por ahí, digo, estamos acostumbrados también a pensar los juegos como los videojuegos, ¿no? Digo, yo no estaría muy convencido de que esos sean juegos, ¿sí? Porque allí, ¿qué posibilidad de creación hay? Sé que hay, por ejemplo, no sé, juegos en donde te dicen que se crean cosas, ¿no? Por ejemplo, Minecraft, ¿no? Si mal no recuerdo, donde se puede de alguna u otra manera hacer, creo que es ese, ya no recuerdo muy bien, pero que se pueden hacer casas, juntar elementos para, X cosas, ¿no? Sin embargo, ahí hay una cantidad de elementos en donde ya no está la creatividad puesta en juego, ahí no hay nada que inventar. Esos son elementos ya predeterminados del sistema que no dejan abrirse más allá de una gama limitada Digo, el hacer está limitado, por eso que viene en el programa, ¿no? Ya no hay posibilidades de hacerlo jugar de una manera ilimitada, ¿no? Más bien, esto ya está sujeto al juego. Del lado de aquel que juega, lo único que le queda es descubrir cuáles son las maneras de jugar. Pero ya no hay nada propio que pueda ser puesto. ¿No? Digo, a ver, pensemos en diferentes objetos de juego en la niñez,
¿no? Un palo. ¿No? Un palo se transforma en un caballo, ¿no? Una manta, un pedazo de trapo se transforma en una capa de Superman, de Batman, de cualquier superhéroe, ¿no? Creo que hoy en día está puesta la carga, ¿sí? La atención. Está bien, son cuestiones que tienen que ver con la mercantilización del juego, podemos pensarlo así, ¿no? Pero está puesta del lado del juguete, ¿no? Esto queda muy a la vista hoy en día, ¿no? En donde se está tratando de poner en el juguete aquellas cosas que hagan jugar al niño o que entretengan al niño. Por eso lo veo más como entretenimiento y no como juego, ¿no? Que sostengan la atención del niño durante un determinado tiempo. ¿Y qué pasa cuando el objeto tiene demasiada figura, demasiadas luces? Vemos que al final el niño se aburre, ¿no? Se aburren, hoy se escucha mucho todo lo que tiene que ver con el tedio, ¿no? Al niño ya nada los satisface, ¿no? Digo, no es que haya algo que satisfaga por completo. Sin embargo, la carga se pone en el objeto y no en aquel que puede apropiarse de ese objeto e investirle, ¿sí? Es como, de alguna manera, yo pienso el objeto como un perchero, ¿sí? Una percha. Solamente sirve para colocarle las diferentes ropas que el creador, o sea, el niño, esté dispuesto a realizar. ¿Sí? Cuando existe esa posibilidad, lo que, lo que justamente queda de lado es el aburrimiento. Y está la posibilidad de que algo del deseo pueda surgir. O sea, que se pueda sostener en el tiempo. ¿Por qué? Porque ese objeto es simplemente algo que sirve al juego, no hace al juego. El juego está de este lado. El juego está del lado del niño, de aquel que hace de ese objeto X cantidad de otros objetos primas, ¿no? Objetos, ¿sí? Acá, mire, hay un poema de Benjamin, ¿sí? Que se los quiero leer, ¿sí? Dice, el adulto libera su corazón del temor y disfruta nuevamente de su dicha cuando habla de ellos. Esto es importante también poner en cuenta. ¿Dónde está el disfrute, no? Cuando habla de ellos, ¿sí? El niño, dice, los recrea. Vuelve a empezar. La esencia del juego no es un hacer de cuenta que, ¿no? Sino hacer una y otra vez. Digo, me parece que es sumamente importante subrayar esto de un hacer una y otra vez. Que pasa por el lado de el efecto sorpresa, que lo, ¿no? A diferencia de estos objetos de consumo que hoy en día venden, de estos juguetes, ¿no? Cuando hay un juego puesto en escena, ¿sí? Cuando se logra fabricar una ficción, esto de hacer una y otra vez tiene un efecto que muchas veces nos llama la atención, como cuando nos decimos, ¿cómo puede ser que no se aburra de jugar una y otra vez? ¿No? Casi como que se le lea el cuento una y otra vez, digamos, ¿no? Exactamente. ¿Por qué eso no se gasta? ¿No? Como vemos del lado de los objetos de juego, ¿no? El objeto en sí, tomado como objeto, hay algo que llega un momento, como dijimos, que se gasta, o sea, ya llega un momento en que ya no genera nada nuevo. Pero cuando un niño tiene la posibilidad de jugar y usar un objeto como percha, ¿no? Y ponerle e investirlo
digamos, sí, de aplicarle un ropaje, ¿sí? Este objeto nunca pierde la dimensión de un objeto para. No es un objeto en sí, que muchas veces me parece que ahí podemos marcar cierta diferencia entre los objetos que venden, que se compran uno tras otro, ¿no? Y un objeto de juego. Digamos, eh, el objeto que el niño recrea cada vez, le puede investir una y otra vez, porque de alguna manera recrea ese espacio, ese vacío que hablábamos en relación a la vasija, ¿no? Es recrear ese vacío, porque ese vacío lo que pone en escena una y otra vez es que es otro del adulto que lo nutrió, que lo cuidó, ¿sí? Es de alguna manera poner en juego que él es otro, que no todo lo que el otro dice de él, digo, esto es importante, que el otro pueda brindarle una imagen al niño, no es sin esa imagen, pero eso es una imagen estanca, ¿sí? Es una imagen en donde, digo, si bien es necesaria, pero es una imagen de alguna manera petrificada en el tiempo, es lo que el otro quiere de ese niño. La posibilidad de juego, lo que recrea una y otra vez, es que en ese juego lo que se pone en acto es la diferencia, es ya no soy solamente esa imagen que dice de mí, es una posibilidad de ser otro. El juego, digo, a ver, es para pensarlo, es para pensarlo. Me parece que es importante esto de jugar a, ¿no? Hacer la de, está bien, eso me parece que es una dimensión, pero me parece que hay una dimensión más radical que es el juego en sí. Es el juego en sí. ¿Por qué? Porque es la marca de escansión, es la marca de diferencia. Pone el juego en sí, pone una marca de diferencia con ese otro. Y en tanto haya la posibilidad de esa diferencia, hay posibilidad de un sujeto. ¿Sí? La posibilidad de que alguien sea radicalmente diferente a aquel que lo nutrió, que lo crió, que lo amamantó. ¿Mm? Repito, no es sin ese otro, por supuesto, es necesario ese otro. Como vuelvo a esto que las diferentes charlas, en las diferentes charlas se planteó, ¿no? En esta página. Pero, digamos, es con esos elementos y gracias a esos elementos que se puede diferenciar y hacer de alguna manera un stop, ¿no? Un hasta aquí, ¿no? En ese sentido tomaba la etimología que marcaba, Marco, que me parece sumamente importante, ¿no? Burlarse de ese otro, ¿no? Distanciarse de ese otro, mostrarle que hay una posibilidad de otra cosa más allá de todos esos elementos bueno, que fueron esperando de ese niño, ¿no? Entre el niño buscado y el hallado, podemos pensarlo así, tiene que haber una diferencia. Esto me hace pensar, sin ir más lejos, te cuento una experiencia personal, ¿no? Les cuento una experiencia personal. Hace unos meses, mi hijo estaba disputando un torneo en la liga que juega, de fútbol, y
venían ganando todos los partidos, ¿no? Llegan a la final y la pierden de una manera que todos los papás nos preguntábamos, pero ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿No? Bueno, más allá de eso, sale mi hijo, ¿no? Muy contento, muy contento. Yo digo, qué raro. Viene caminando hacia mí y me dice, papá, no, algo así como, no vas a... no, me dice, papá, te quedaste sin la final. ¿No? Y yo me quedé así como, pará, ¿qué pasó acá? ¿Por qué? Mi primer pensamiento fue, no, ¿verdad? Vos te quedaste sin la final, ¿no? Si no vas a disputar la final. Pero en ese preciso momento yo pensé, bueno, a ver, ¿para quién está jugando? ¿Para quién está jugando? ¿Para quién estaban jugando en ese momento? Era porque digo, ahí retomo esto de la burla, ¿no? De burlarse del otro. No recuerdo si esa era la palabra específica de la etimología, Marcos. Claro, o sea, hablaba de broma y... Broma, sí, broma. A uno de los primeros temas, como bien decías vos, en realidad, de esta cuestión de, bueno, a veces lo que ejercen los padres, la presión que ejercen los padres, ¿no? Cuando las divisiones inferiores, cuando ponen todos sus ideales ahí. Digo, me llevó a eso un poco, a esa primera charla que hemos tenido con la psicóloga Clarisa Giovannoni, decir en esto de para quién estamos jugando, digamos, ¿no? Eso. Más allá de que vi por momentos un espacio en lo que nos estás comentando entre la alienación y la separación de ese otro, y que otro que es, por supuesto, en un momento pensé, bueno, la cuestión de ese otro, ante ese desvalimiento con el que llega la criatura humana, digamos, ¿no? Digo, para lo que me remitió y lo que me llevó a pensar esto que magníficamente estás comentando para todos nosotros, digamos, ¿no? Claro. Sí, digo, un niño llega, digo, llega desvalido, ¿no? O sea, necesita, en primera instancia, de ese otro. Necesita pasar, es un tiempo, ¿no? El de la alienación, el de perderse en ese otro, ¿no? El ser para, ¿no? El ser para. Ahora bien, ahí no hay juego posible. En ese tiempo no hay juego posible. El juego está, si hay posibilidad de que haya cierta separación. El juego también puede ser pensado como, ¿miren cuando dos piezas no encajan perfectamente? ¿Sí? Por ejemplo, bueno, esto me lleva a un recuerdo, ¿no? No muy grato, recuerdo al fin, de mi padre diciéndome, cuando desarmaba el tractor, ¿no? Y bueno, y tenía que volver a armar, a ensamblar las piezas. Y estas piezas, recuerdo, tenían que ver, este recuerdo en particular, ¿no? Tenía que ver con, se llama así, los satélites del disco de embrague y demás, son engranajes, ¿no? Engranajes. Y el engranaje, para que funcione, necesita tener cierto juego. ¿Qué es juego? No que embonen perfectamente las piezas de los dos engranajes, sino que tenga cierto juego, cierta distancia
entre una pieza y la otra. ¿Por qué? Porque si no, se traba. Se traba. ¿Sí? Aquí podemos pensar que de 2 se hace 1. ¿Sí? De estas 2 piezas podemos pensar, no soy muy riguroso en estos términos, pero podemos pensar, digamos, que aquí no hay separación, y cuando no hay separación, no hay posibilidad de juego. ¿Sí? Aquí podemos pensar en esto, ¿viste? Generalmente está esta broma, ¿no? De 2 no hacen 1. ¿Sí? O sea, ves a 2 y no hacen 1, ¿no? No, aquí es importante que de 2 no hagan 1, que de 2 se hagan 2, 2 o más. ¿Sí? Cuando hay posibilidad de juego, esto funciona de otra manera. Cuando las piezas no encajan perfectamente, ese espacio, ese campo de juego, posibilita, ¿sí?, que se juegue allí una partida diferente. Y en tanto tal, que haya sujeto, ¿sí?, que exista la posibilidad de un otro, de la... Sí, se constituye lo otro gracias a esto, ¿no? Se constituye un ser nuevo, para pasarlo aquí de una forma más práctica, más entendible, si se quiere. Si no existe eso, si nos mantenemos en este campo que tú dices de alienación, este tiempo más bien de alienación, pues creo que, bueno, además de que no hay juego posible o de que están limitadas las posibilidades, creo que más bien caemos en un fuera de juego, en un offside, ¿no? Es como que de alguna manera que el campo se estrecha, ¿no? Digo, si hubiera un juez de línea, ¿no? El juez de línea cada vez se iría más al centro, ¿no? Y si llegamos al centro del campo de juego, pienso en un campo de juego de fútbol, supongo, digo, esa es la referencia que más tengo en la cabeza, ¿no? Pero digo, puede ser en cualquier tipo de deporte, ¿no? Llega un momento en que, ¿dónde se sitúa? ¿Dónde se sitúan los jugadores? Si la línea de offside cada vez es más reducida, ¿sí? Si la línea de offside se acerca al centro, ¿qué posibilidad de desplegar un juego hay ahí? Digo, ¿no? Ahora que digo deporte, escuché otra cosa, ¿no? Digo, también estoy trabajando aquí mientras hablamos, Marcos, ¿no? Deporte, ¿no? Deporte. ¿Sí? El deporte, el objeto deporte, al igual que el avioncito, el camioncito, lo que quieras en esa serie, no importa qué, ¿sí? Se usa deporte, como esto que tenía en mente de la percha, ¿no? Sobre eso se puede transportar algo que tenga que ver con el orden subjetivo, ¿sí? Como de alguna manera lo expresabas, ¿no? Muchos padres en diferentes situaciones estamos urgidos, ¿no? De que el niño juegue a algo, que se dedique a algo. Bueno, eso es un lado, eso es una cuestión. Otra es que juegue bien, que la pare bien, que la domine, que sepa cómo controlar el balón, ¿no? Yo me pregunto si ahí hay posibilidad de juego propiamente hablando, ¿sí? Creo que de alguna manera este recorrido apunta a eso, a que pensemos qué es un juego y lo que significa para un niño jugar, porque en el juego se transporta su constitución. Jugar es cosa seria,
¿Mm? Jugar no es hacer algo por debajo de la realidad efectiva. ¿Sí? Cuando Freud, ¿sí?, habla de el creador literario y el fantaseo, dice que el niño juega, pero sabe de esa realidad efectiva. Pero no lo pone en ningún... Bueno, al menos yo no lo leí. ¿Sí? Te soy sincero, Marco. Al menos yo no leí que haga una diferencia marcada con la realidad efectiva y que diga, bueno, jugar es algo con lo cual se entretienen los niños. No, 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 no. Lo pone en cierta paridad con la realidad efectiva. ¿Sí? Me parece que ahí está transmitiendo algo que tiene que ver con la seriedad del juego. El niño cuando juega se comporta como un poeta, decía. Se comporta como un poeta. Sí, sí. Y es el poeta quien va a tomar esos elementos luego de la niñez. ¿No? Me parece que, digo, esta pregunta que les hago, que me hago, ¿no? En qué, en lo que implica jugar, ¿sí? Me lleva a pensar en ciertos fundamentos, pero en el sentido de fundamentos como base, que en las que hay que dejar transitar al niño y no solamente, no quiero ser categórico y decir, no, a los niños solamente hay que dejarlos jugar libremente y demás. No, 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 digo, no solamente tratar de ser educadores, ¿no? De tratar de enseñarles cómo jugar, como si el adulto supiera cómo se juega. Aquí me parece que hay algo importante también a plantear, Marcos, en que así como en el niño se ve ese efecto sorpresa que un objeto cualquiera puede tener sobre la escena, ¿no? Sobre la escena lúdica, en que uno a lo mejor perdió esa capacidad de encontrar en el juego. O sea, a ver, a lo que apunto es lo siguiente. Nosotros tenemos la capacidad para ver qué es lo que sucede en el juego de un niño. Nos dejamos más bien enseñar por lo que el juego transmite. O nosotros estamos en posición de aplicar nuestra sabiduría sobre ese niño. ¿A qué quiero apuntar con esto? Aquí hay muchas escuelas de fútbol, hay muchísimos lugares de estimulación temprana. Yo no estoy quitando el sentido de todo eso y la importancia. Adelante. Digo, pero no estamos muchas veces anulando la posibilidad de que haya un juego, tratando de enseñarles el cómo se juega. Cuando más bien lo que tenemos que, no sé si la palabra es aprender, pero bueno, estar dispuesto a aceptar que el niño con ese juego nos puede transmitir algo. ¿Sí? Digo, porque si no terminamos haciendo psicología aplicada. Y es lo que menos quiero hacer en este momento, ¿no? Decir, bueno, lo que un niño tiene que hacer a tal edad. Como verás, tampoco te digo cómo un niño tiene que jugar, ¿no? Porque justamente eso es algo particular, es algo que justamente el niño tiene las posibilidades de demostrar algo ahí, ¿no? De demostrar, de poner en acto, ¿sí? En ese sentido, creo que hay que ser un poco tolerante con el juego del niño y no estar tanto tiempo tratando de enseñar cómo se debe hacer el juego.
muchas veces yo me pregunto si realmente eso que hacen en las canchas es un juego. Claro, ahí se produce cierto choque entre, eso estaba pensando mientras escuchaba tu exposición, digamos, Ujú. lo que es la parte educativa, digamos, digo, en estos engranajes, digamos, ¿no? En ese que vos traías esta analogía, digamos, ¿no? Ujú. Entre el choque de las escuelas, lo que se enseña, la técnica, y demás, o que esto de que en términos de Bourdieu, digamos, llevado al campo de la sociología por un momento, entre el campo y el hábito, sí, él tiene cierto, no es que son jugadores y corriendo atrás de una pelota y ya, sino que el juego tiene sus reglas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ahí es interesante también ese encuentro entre las reglas de determinado deporte, Sí, en este caso el fútbol, sí. y eso a la creatividad del niño, digamos, ¿no? Mm, mm. Y también creo, lo comparto, a ver qué te parece, también, bueno, algo creo que dejaste deslizar en la posición que asume ese adulto, si está dispuesto a escuchar a lo que el niño en ese momento está jugando, en determinada edad, por supuesto, y que no se pone justamente en decirle, bueno, debe jugar de tal manera, etcétera. Mm. Eh, También me trae interesante esta cuestión bueno, de si realmente en estos campos de juego realmente se está jugando, ¿no? Cuando vos traías el caso de tu niño que está en las divisiones inferiores, digamos, ¿no? Ujú. Este, Ujú. bien. Eh, O sea, em, lo que se juega ahí, perdón, que ahí se la está jugando, ¿no? Me parece Cuando interesante alguien se la juega, que digo, me hace parece la puerta. que hay que escuchar esta dimensión de lo necesario. Uh-huh, Se la está jugando, se están jugando cosas serias en ese tiempo, ¿sí? uh-huh. Y ¿no? Eh, y que me parece que no pasa solamente por el tratar de enseñar, de apabullar con reglas o con formas, cuando ahí el niño se la está jugando en otro orden de cosas que no tiene que ver con lo útil, con esta dimensión del bien útil, Uh-huh. ¿no? Sí, Yo digo, Leonardo, me sí, resultaba poner, como vos traías la cuestión de la vasija, digamos, ¿no? La diferencia entre un utensilio, su diferencia con cierto valor de uso, digamos, ¿no? Este, claro, claro. lo pensaba por ese lado. Haciendo una pequeña pausa necesaria para tomar alguna cuestión, y seguir conversando. Esta charla me parece muy interesante. Ahí se acaba de unir, por ejemplo, Silvio Salgado, que ha estado, ha participado, futbolista, y que también está también a divisiones inferiores, con su hermano y demás, así que lo estamos saludando. Otro de los que ha participado en este ciclo. Ciclo que estamos continuando y en el cual hoy dialogamos con el colega Leonardo Bazán, psicólogo, psicoanalista, residente actualmente en México, que nos está comentando y presentando su exposición de hoy, que se llama, y ha elegido él, el campo de juego. Así que continuamos con esta charla, Leonardo. Uh -huh, uh -huh. Sí, sí, me parece, digo, tomándome un poquito de esto que decías, ¿no? Eh, de la utilidad de la vasija, ¿no? El puede servir para, digo, se ve muchísimo, ¿no? En las canchas, ¿no? Esto de que sea como, que la pague, que la controle como Ronaldo, Messi, el que quieran, ¿no? Cuando ahí lo que se está jugando, al menos por el momento, es otra cosa, digo, Ronaldo, Messi, no sé, el que quieran, tiene una,
sobre ellos nada más se posa, vuelvo a esto, ¿no? Sirven como objetos sobre lo cual se juega otra cosa, ¿no? Eh, eh, al menos por cierto tiempo, ¿no? No sé cuál es el tiempo, ¿no? Cada niño tiene su tiempo, pasa por diferentes situaciones, pero porta su tiempo, ¿no? No sé, por ejemplo, aquí hay una escuela de fútbol eh, que ni siquiera es escuela de fútbol, es un lugar donde van a jugar los pibes, ¿no? Los chicos, o sea, hasta más o menos los, ¿qué? 15, 14, 15 años, ¿no? Pero es Pumitas, ¿no? Se llama Pumitas. Es increíble porque ahí en ese espacio te invitan, ¿no? Invitan a los papás a quedar fuera de la cancha, ¿sí? En el sentido de dejen jugar a los chicos. Y muchas veces los papás de afuera estamos un poco nerviosos. Bueno, ya no asistimos a ese lugar, pero un poco nerviosos, ¿no? Porque el que tenía que recibir la pelota allá en el extremo de la cancha estaba en el suelo jugando con palitos, ¿no? Y dice, bueno, pues son niños de 7, 8, 9 años, ¿no? Y los entrenadores ahí, no, no, no se molestan, ¿no? O sea, ven justamente esta dimensión del jugar. Ellos entienden muchas veces que muchos niños son llevados a jugar, ¿no? ¿Por qué? Por diferentes ideales de los padres y demás, ¿no? Pero muchas veces el niño justamente a lo que va es a estar en un campo de juego, ¿no? Y lo que supone, ¿no? Ese campo de juego. A lo mejor ven el césped muy bien cuidadito, ven algún palito, ven una hormiga ahí deslizándose sobre el... se sientan, tú los ves ahí sentados, ¿no? Sentados jugando, armando algo. Y, y, y mientras los de afuera, por ahí lo tomamos de una forma muy rigurosa, ¿no? Nos conmueve, algo de eso nos conmueve, los de adentro justamente están jugando, ¿no? Están en ese campo de juego, ¿no? Seguramente algunos preguntarán, bueno, pero ¿y hasta cuándo eso? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo aprenden? ¿No? Es interesante y vuelve esta cuestión de tu pregunta que deje una línea ahí, lo deja como pregunta y a trabajar esta cuestión de esta anécdota cotidiana, digamos, ¿no? De cuando sale tu niño de ese campo de juego y para quién, la pregunta, ¿no? ¿Para quién está jugando? Sí. Ahí, bueno, se acaba, vamos, de unir Jorge Altamirano. Hola, Jorge. Sirve como Jorge Altamirano. Justamente, mira, ahora tomándome de esto, ¿no? Firme como rulo de estatua. O sea, digo, retorna a esta cuestión del ser para el otro, ¿no? Del ser solamente como una estatua para ese otro, para aquel que forma, vamos a ponerlo. Digo, se tiene como presente esta idea de que, como el niño arcilla, ¿no? Sobre el cual se puede moldear a piacere. Y bueno, muchas veces el niño te muestra en acto, como esta pregunta que me devolvió mi hijo, ¿no? Lo que se está jugando ahí, ¿no? El que muchas veces no están dispuestos a hacer solamente esa estatua, esa imagen fija que uno pretende. Y ahí está, digamos, la responsabilidad de un adulto, los padres, pienso, ¿no? Aquel que esté auspiciando aquel que tenga la función, digo,
de, de soportar eso otro que adviene ahí, más allá de esa imagen que uno espera, cree o sostiene de su hijo, O sea, de ese niño. este comentario de tu niño tuvo valor, ese valor que vos mencionabas, ese concepto, valor de sorpresa que ha tenido, ¿no? Sí. Que incluso Jorge, en un vivo que habíamos hecho vez pasada, bueno, también es un tema que surgió posiblemente como para charla, digamos, también, ¿no? Ahí vamos saludando en vivo también a Claudio Cabral, que se ha unido hace un ratito, no sé si andará por ahí, también va a participar en este ciclo. Está Gerardo por ahí también. Agradecemos a todos los que están en contacto. Ahí te mando saludos Jorge Altamirano. Leonardo. Jorge, que ha tenido, como decía al inicio, la idea. Me pareció muy importante de esto que vos marcabas de abrir a la comunidad, ¿sí? Este discurso, digamos, ¿no? Incluso nosotros solemos hacer en algún fragmento de la charla continuar con cierta presentación para situar las diferencias entre psicólogo, psicoanalista. Creo que en un momento lo dejaste deslizar, con esto de que no estabas haciendo psicología aplicada, podríamos decir aplicado, lo cual, insisto, con todo el desafío que tiene de abrirse a la comunidad, digamos, ¿no? Sí, sí. Sí, mira, pensando ahora, digo, bueno, abrirse a... tratar de transmitir, ¿no? Bueno, me presento como, como psicólogo, a veces como psicoanalista, a veces como padre, ¿no? Creo que digo, no sé, digamos, si hay una manera de hacer pasar, ¿no? Lo que uno trata de transmitir. ¿Sí? A veces habrá transmisión, otras veces habrá enseñanza, que no los pongo en el mismo sitio, ¿no? Pero digo, sí, presentarse de diferentes maneras, ¿no? O tener una presentación desde diferentes ángulos, de diferentes situaciones, ¿no? Que bueno, hacer sonar la cuerda de diferentes maneras, en diferentes tonos. Para ver, digo, la apuesta es poner en tensión, a discusión, ¿sí? Esto de qué significa jugar, ¿no? De poder estar un poco advertidos de lo que significa, es una palabra grande, pero bueno, de lo que significa el juego, lo que significa el juego para un niño, ¿no? No sé, digo, cuando les leí esto de Benjamin, ¿no? Que el adulto disfruta nuevamente de su dicha cuando habla de ella, ¿no? Sin embargo, en el niño, en el juego se juega otra dimensión que es el volver a empezar cada vez, ¿no? Allá, en el adulto, es la recuperación. Digo, para ir teniendo en cuenta estas diferencias, es la recuperación de algo perdido. Bueno, en el niño es volver a empezar cada vez. Y el efecto sorpresa, ¿no? Que eso tiene, ¿no? Pero Benjamin marca esa diferencia, ¿no? Ahí sí que los poetas, los artistas se nos adelantan, ¿no? En ese sentido, Marco, tú que has traído muchas veces este pensamiento, ¿no? Freudiano. ¿No? Es aquel que juega con la recuperación, que su única forma de satisfacerse es con la recuperación, ¿no? En el niño tenemos que pensarlo
con otro ángulo, desde otro punto de vista. Ahí es donde hay que saber escuchar al niño, ¿no? En que aquí se juega de otra manera, ¿sí? Que tiene que ver con el volver a empezar cada vez y con lo que esto supone de sorpresa, ¿no? Hay una palabra que se me escapa, pero que tiene que ver con sí, con esto, ¿no? Con el volver a empezar cada vez sin suponer cansancio, tedio, aburrimiento. No, 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 no. Cuando hay juego, esto no acontece, ¿no? O, bueno, digo, no es que no acontezca, pero es como que queda a un lado, ¿no? Cuando hay juego, uno observa al niño cuando hay juego, que puede estar hasta las 10, 11, 12 de la noche y sigue como si nada. Sigue como si, cuando uno dice, pareciera que se acaba de levantar y son las 10 de la noche y sigue jugando. Se sigue sosteniendo en el juego, pero justamente porque se sostiene él en el juego, podríamos decirlo que él es el juego, se juega su ser ahí, se realiza cada vez, se recrea cada vez ese espacio entre él y el otro, y con lo que tiene de satisfactorio, y con lo que tiene de placentero. Me recuerda a esto que, bueno, que había descubierto cuando leía algunos, y mientras escuchaba volvía a retomar algunos fragmentos. Mientras tanto ahí leemos mensaje de Claudio Cabral. Hola, un placer escucharlo, dice Claudio. Te esperamos, Claudio. Hacemos la invitación, Leonardo, también para que se sume al ciclo. Perfecto. Ya, pronto estaremos con Claudio, que nos va a hablar sobre la psicología de las masas, así que también vamos a estar ahí sumándolo al ciclo de charlas. Sí, a ver, pensaba en esto, ¿no? Cuando dice el padre que encuentra a su hijo de 4 años sentado en la primera silla de una fila jugando al tren. Dice, afectuoso, cuando entra, acaricia a su hijo, este padre, quien sale al cruce ante la interrupción de su juego, diciendo, papá, no debes besar a la locomotora, porque si lo haces, los vagones van a pensar que la locomotora no es de verdad. El autor que trae esta anécdota dice, señala que el niño sabe que el juego es pura broma, pero lo asume con cierta conciencia de inferioridad como opuesto a lo que va en serio. Ese es un fragmento que me dio tu exposición, y lo otro es del creador literario del Fantaseo, o El poeta y los sueños diurnos, de Ballesteros. Dice, el individuo en crecimiento cesa de jugar, renuncia aparentemente al placer que extraía del juego, pero quienes conocen la vida anímica del hombre saben muy bien que nada le es tan difícil como la renuncia a un placer que ha saboreado una vez. En realidad no podemos renunciar a nada, no hacemos más que cambiar unas cosas por otras. Lo que parece ser que la renuncia es, en realidad, una sustitución o una subrogación. Así también, cuando el hombre, que deja de ser niño, cesa de jugar, no hace más que prescindir de todo apoyo en objetos reales, y en lugar de jugar, fantasea. Claro. Castillos en el juego. Sí, del juego al fantaseo. Sí, el fantaseo como una forma de recuperación, también podríamos pensarlo, ¿no? O sea, si es un subrogado y si cierto camino, no encuentro otra palabra, bueno, del advenir adulto, ¿sí? Vamos a ponerlo así, tiene que ver con la subrogación. Si estamos, si nos atenemos aquí a lo que dice Freud, ¿sí? Parece que el camino es la subrogación, pasar de una cosa a otra, bueno, sí, sustituir una cosa por otra. ¿Qué pasa cuando no hay juego? ¿Sobre qué hay subrogación? Digo,
Se me hace difícil pensar que no haya juego, pero bueno, digo, escuchando muchas veces sabemos o conocemos o en la clínica se, se capta, se percibe la dificultad de armar una escena de juego, ¿no? En muchos niños. Pareciera que no cuentan con esa posibilidad, ¿no? O se les dificultada esa posibilidad. Entonces digo, bueno, ¿qué, qué sucede ahí? Nada más para tener en cuenta esto que acabas de leer. Si hay unos, si la adultez conlleva una subrogación, bueno, ¿qué se subroga acá? ¿O qué es lo que sucede ahí? Si no hay subrogación, ¿qué es lo que hay? ¿Qué acontece? Nada más como un apartado para investigar, ¿no? ¿Qué sucede ahí? ¿Mm? Bien. Cuando no hay juego, ¿no? Cuando no se propicia este campo de juego. Bien. Digo, cuando se toma... Invitamos, perdón, Perdón, digo, ¿recuerdas esto de la realidad que Freud pone en esto? Volvemos a esto, a esta paridad entre la realidad efectiva y el juego, ¿no? ¿Qué pasa cuando se toma esta realidad la realidad, se carga la seriedad, vamos a ponerlo así, del lado de la realidad efectiva, como dice Freud, y no del juego, ¿no? Una seriedad de la cual muchas veces no se puede escapar tan fácilmente, ¿no? exacto. Dos cuestiones para continuar y darle, sí, bien digo, continuidad a la charla. Bueno, invitamos que si alguno de los asistentes quiere comentar, hacer un comentario, puede hacerlo. Mientras tanto, pensaba en esto. Todo niño se conduce como un poeta, lo que decía antes, creándose un mundo propio, lo toma muy en serio a su juego. Creo que eso reafirma lo que habías comentado, nos habías comentado anteriormente. El niño distingue muy bien la realidad del mundo y su juego. La antítesis del juego no es gravedad, sino la realidad. Y gusta de apreciar los objetos y circunstancias que imagina en objetos tangibles y visibles del mundo real. Este apoyo es lo que aún diferencia el jugar infantil del fantasear. El poeta lo hace lo mismo que el niño que juega, hace lo mismo que el niño que juega, crea un mundo fantástico y lo toma muy en serio. Sí, sí, sí. Hay un poema de Hölderlin, ¿sí? Que se titula Paseo en el campo, ¿no? Si gustas, se los leo. Dice así: ven hacia lo abierto, amigo. Aunque hoy día poca luz esplenda todavía, y que el cielo no sea una prisión, ni la cima de los bosques, ni siquiera las montañas pudieron expandirse como hubiéramos querido. Y el aire se queda sin voz, con Z. Está sombrío, las calles y los caminos duermen, y por poco me creería haber vuelto a la edad de plomo. Sin embargo, una voz ejerce la fe justa, y esa voz aún no ha sido apagada por un momento. Que ese día sea dado a la alegría, porque no es mala limosna que podamos quitarle al cielo como esos dones que se le negaban a los niños. Solamente un propósito de nuestras penas. La ganancia sea digna y sin mentiras. Es por eso que yo guardo la esperanza cuando habremos arriesgado el paso soñado y cuando hayamos desatado nuestras lenguas y encontrado la palabra y nuestro corazón se expanda. Cuando de la frente ebria
otra razón aparezca y que nuestra floración pueda alcanzar la florescencia del cielo, que sea abierta a la mirada, abierta a la luz. Lo que me llama de este poema es esto primero, ¿no? Ven hacia lo abierto, amigo, ¿no? Esta invitación, y digo, paseo en el campo se titula, ¿no? Pero esto de ven hacia lo abierto. Eh, Pienso en cierta dificultad hoy en día de ir hacia lo abierto, ¿sí? A ese campo que no esté designado por puras ideas de cómo circular, ¿no? De cómo andar por el mundo. Esto de ven hacia lo abierto. No estoy hablando de libertad. ¿Sí? Me parece que libertad tiene una cuestión moral ahí puesta en juego. Pero lo abierto, ese espacio justamente a poder hacer un espacio para apropiarse, para poder jugar ahí, para poder asentar, que haya bueno, el campo y el juego, no sé si se pasó a esta idea. En definitiva pareciera que es lo mismo, ¿no? El campo y el juego. ¿No? Hay un punto en donde se toca, hay una arista en donde se tocan al menos, ¿sí? Decir campo es juego, es la posibilidad de que sobre eso se deslice otras posibilidades, ¿no? Creo que esto incluso hace cierto cierre, ¿no? Cierto marco de cierre a esta exposición que es fantástica porque tiene ese vuelo poético, y que lo vamos a acompañar con algo que trae Claudio, comenta, Ajá. que me hicieron acordar a cuando el Principito abandona el arte porque los adultos, entre comillas, no pueden alojar justamente la seriedad de su creación. Sí, y lo pone entre comillas, adultos, ¿sí? Que es lo que vos habías comentado al inicio, y creo que en ese momento de constitución, vamos a ponerlo en general, de la subjetividad, por eso digo que cuando se dio tu comentario respecto a qué posibilidades brinda, qué campo se puede abrir en esa dimensión entre la alineación y la separación, o más que dimensión, operaciones. Sí. Creo que este último comentario que vos traes me parece excelente porque, insisto, da cierto marco de cierre o aperturas al mismo tiempo. Sí. Sí. Y, bueno, justamente hace al título que vos bien habías traído, que al mismo tiempo es el espacio de tu exposición y de tu práctica también, digamos. Digo, leo también esto, las comillas, Claudio, ¿no? Adultos, ¿no? No sé, podemos pensar, medio categórico esto, pero ¿qué es ser un niño? ¿Qué es ser un adulto también? Un adulto que no aloje a este juego, ¿qué es? ¿No? Que no aloje este campo, ¿no? Si la subrogación, ateniéndonos a esta frase freudiana, tiene que ver con, ¿no? con el juego, si el adulto es esta subrogación, pero si no hay juego, ¿qué es ese adulto? Ese adulto que no aloja el juego, ¿no? En su interior, vamos a poner, digo, para nombrarlo de alguna manera. ¿Qué es de alguna manera ese, bueno, eso éxtimo, ¿no? Que no está alojado. ¿De qué adulto hablamos ahí? ¿Cómo es un adulto que no aloje el juego? O que no se aloje en ese campo, o que no haya alojado ese campo.
Digo, para pensar, para abrir justamente, para abrir, ¿no? Para cerrar abriendo, podemos Ujú. pensarlo. Primero, ¿Mm? ¿Mm? exactamente. ¿Mm? También es interesante, bueno, que estamos hablando de niños y no de infancias. ¿Mm? Eso me parece interesante, ¿Mm? como vos lo estás presentando, digamos, ¿no? Este, Ujú. bueno, ya para ir finalizando y agradeciendo y vamos, a todos también a aquellos que se acerquen luego a vernos, digamos, ya que queda grabado aquí, te comentamos Leonardo, queda grabado en Instagram, en la página de Facebook. ¿Mm? Estamos viendo ahí cómo hacemos con Jorge para subirlo a YouTube, porque bueno, por ahí cuesta subirlo hay, por el peso del video y demás, pero bueno, en el Facebook va a quedar, te lo vamos a compartir, va a quedar en el Facebook tuyo también, si así lo deseas, en el Facebook mío, en el de Jorge. ¿Mm? Así que vamos a producir más terreno y más apertura, digamos, como me parece que es una charla también para aprovechar, digamos. Y bueno, ahí también se pueden acercar a todas las demás charlas que hemos compartido. ¿Mm? Como bien, Leonardo, y te agradecemos también porque el trabajo realizado, por haber escuchado las charlas anteriores de los otros colegas y futbolistas. De paso vamos anticipando, estamos esperando la participación, que también nos va a venir a hablar Javier Dabove, este, Claudio Cabral. Claudio va a hacer ahí el fútbol y la lectura de psicología de las masas, análisis del yo. Este, Ahí tenemos, hago una interrupción, un comentario de Facundo Bazán. Este, Nos saluda, interesante, dice Facundo, y abrazo de borda. Bueno, eh, y tenemos también, vamos a próximamente la charla con Guillermo Masque, también que va a estar presente en este ciclo, ya que se vienen bastantes charlas. También tenemos todavía la charla pendiente con un jugador de fútbol que estuvo en los dos clubes, tiene esa particularidad, tanto en Argentino como en Central Córdoba. Ahí está gestionando también Jorge Altamirano esa charla, así que después vamos a tener también la participación de Adrián Salgado, hermano de Silvio, que ya estuvo con nosotros, como decía anteriormente. O sea que bueno, vamos agradeciendo a todos los que participaron y a todos los que se van sumando. Y Leonardo, por supuesto, te agradecemos el trabajo que te has tomado para esta charla, que la verdad que es fantástica y tiene ese vuelo, también ese vuelo poético, digamos, ¿no? Bueno, te reitero mi agradecimiento, que ya no es el mismo que el primero, ¿eh? Este, digo, porque ya hubo letras de por medio, pero gracias por la invitación, gracias sobre todo por sostener este espacio de charla, ¿sí? Y bueno, a ver si nos encontramos en otro momento, Marcos. ¿Eh? Y gracias a los que están participando en este momento, gracias por escuchar, por soportar este tiempo. ¿Mm? Y bueno, invitados, por supuesto, a continuar trabajando sobre estas cuestiones. ¿Mm? Eh, que más que una exposición fue justamente eso. Creo, digo, una invitación a sostener una pregunta. ¿Mm? Tan, eh, Bueno, nada más eso, nada más estas eso. son las cosas buenas que nos posibilita la tecnología, digamos, ¿no? Mm. Que poder establecer una charla en los ámbitos con esto, ¿no? De las redes sociales y demás. Vos que estás allí residiendo ya hace varios años en México. Así que bueno, esto es una de las buenas Sí. eh, cuestiones que tiene la tecnología como herramienta. Así que bueno, la verdad que nos posibilita estas cosas, estas charlas
bueno, insisto, abrimos a la comunidad con Jorge en este espacio dentro de la página, digamos que si bien tiene información y demás, tanto de Argentino como de Central Córdoba, también tiene ese apartado que es Paramos la Pelota, ¿no? Y establecemos estas charlas, que bueno, después incluso vamos a tener a algún médico también, algún kinesiólogo, una cuestión ahí para diversas áreas, bueno, aplicada siempre al fútbol, pero bueno, un poco para abrir y abrir a la charla, digamos, era una charla. Con todo el trabajo, por supuesto, pero existe, es una charla. Y bueno, nuevamente el agradecimiento a todos y a vos en particular, Leonardo, muchísimas gracias por haber participado de este ciclo de charlas, ¿no? Muy bien. Bueno, dejamos saludos, muchísimas gracias nuevamente. Perfecto. Que tengan buena noche. Hasta Chao, luego. chao. Que estén muy bien.